Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre los ciclos biogeoquímicos. Primero, debemos saber que la circulación interna de nutrientes dentro del ecosistema se produce a través de los procesos biológicos, pero no todas las transformaciones de elementos del ecosistema son realizadas por los seres vivos. Muchas de las reacciones químicas que ocurren tienen lugar en los componentes bióticos del ecosistema, la atmósfera, el agua, el suelo y la roca madre. Cada elemento tiene sus peculiaridades, pero todos los nutrientes fluyen desde los componentes no vivos del ecosistema a los vivos y vuelven de nuevo a los elementos no vivos mediante una ruta más o menos cíclica conocida como ciclo biogeoquímico. Existen dos tipos básicos de ciclo biogeoquímico, los gaseosos y los sedimentarios. Esta clasificación se basa en la fuente principal de entrada de nutrientes al ecosistema. Ciclo gaseoso. Las reservas principales de nutrientes son la atmósfera y los océanos. Por esta razón, los ciclos gaseosos son claramente globales. Los gases más importantes para la vida son el nitrógeno, el oxígeno y el dióxido de carbono. Los ciclos sedimentarios, representados por los ciclos del azufre y el fósforo, cuyas principales reservas se encuentran en la corteza terrestre. Estos ciclos implican dos fases, soluciones salinas y rocas. Los minerales se hacen disponibles a través de la meteorización de la corteza terrestre. Se introducen en el ciclo del agua como solución salina, toman diferentes rutas a través del ecosistema y finalmente regresan a la corteza terrestre por medio de la sedimentación. Los ciclos de los nutrientes tienen una estructura en común y comparten tres componentes básicos: entradas, circulación interna y salidas. La entrada de nutrientes al ecosistema depende del tipo de ciclo biogeoquímico, gaseoso o sedimentario. La disponibilidad de los nutrientes esenciales en los ecosistemas terrestres depende en gran parte de la naturaleza del suelo. La salida de los nutrientes del ecosistema representa una pérdida que debe ser recompensada por las entradas para que no se reproduzca su deterioro. Las salidas pueden producirse de diferentes modos según la naturaleza de los ciclos biogeoquímicos específicos. Una forma importante de transporte se produce en forma de materia orgánica que es transportada por el flujo superficial de las aguas en los ríos y arroyos. El carbono es inseparable del flujo de energía. El carbono es asimilado por las plantas en forma de dióxido de carbono y es consumido en forma de tejidos animales y vegetales por los heterótrofos, liberado a través de la respiración, mineralizado por los descomponedores y acumulado en la biomasa en pie y extraído hacia reservas duraderas. La tasa en la que el carbono circula a través del ecosistema depende de las tasas de producción primaria y de la descomposición. Ambos procesos son más rápidos en los ecosistemas cálidos y húmedos. En los pantanos y marismas, el material orgánico almacenado como humus y turberas circula lentamente y forma petróleo, carbón y gas natural. Algunos ciclos similares tienen lugar en los ambientes marinos y de aguas dulces. Ciclo global del carbono. El balance del carbono sobre la Tierra está estrechamente ligado a la atmósfera, a la Tierra, a los océanos y a los movimientos masivos del aire alrededor del planeta. En el océano, la superficie del agua actúa como el sitio principal de intercambio de carbono entre la atmósfera y el océano. La capacidad de las aguas superficiales para tomar CO2 está determinada en gran parte por la reacción del CO2 con el ion carbonato para formar bicarbonato. La absorción de CO2 de la atmósfera por parte de los ecosistemas terrestres está determinada por la producción bruta, fotosíntesis. Las pérdidas están en función de la respiración autotrófica y heterotrófica, esta última dominada por los descomponedores microbianos. El nitrógeno se caracteriza por la fijación del nitrógeno atmosférico por parte de las bacterias mutualistas fijadoras de nitrógeno, asociadas a las raíces de muchos vegetales, en parte legumbres y cianobacterias. Otros procesos son la amonificación, la descomposición de los aminoácidos por parte de los organismos descomponedores para producir amonio. La nitrificación, la oxidación bacteriana del amonio en nitratos y nitritos. Y la desnitrificación, la reducción de los nitratos a nitrógeno gaseoso. Otro
global del nitrógeno sigue la ruta del ciclo local del nitrógeno que ha presentado antes, solo que a gran escala. La atmósfera es la mayor reserva, con cantidades comparativamente más pequeñas de nitrógeno que se encuentran en la biomasa y en los suelos de los ecosistemas terrestres. Las fuentes principales de nitrógeno para los océanos del mundo son formas disueltas en el drenaje de agua dulce que provienen de los ríos y las que ingresan con las precipitaciones. El fósforo no tiene una reserva atmosférica significativa. Las reservas principales de fósforo se encuentran en las rocas y son depósitos de fosfatos naturales. El ciclo terrestre del fósforo sigue las rutas biogeoquímicas típicas. Sin embargo, en los ecosistemas marinos y de agua dulce, el ciclo del fósforo atraviesa tres estados: fósforo orgánico particulado, fósforo orgánico disueltos y fosfatos inorgánicos. Dentro del ciclo están implicados el fitoplancton, el zooplancton, las bacterias y los consumidores de microbios, bacteriófagos. El ciclo del azufre posee fases gaseosas y sedimentarias. El azufre sedimentario proviene de la meteorización de las rocas, residuos y descomposición de la materia orgánica. Las fuentes de azufre gaseoso son descomposición de la materia orgánica, evaporación de los océanos y erupciones volcánicas. Una porción significativa del azufre liberado hacia la atmósfera es un subproducto de la descomposición de los combustibles fósiles. El azufre entra en la atmósfera en su mayor parte como sulfuro de hidrógeno, el cual se oxida rápidamente como dióxido de azufre. El dióxido de azufre reacciona con la humedad de la atmósfera para formar ácido sulfúrico transportado a la Tierra con las precipitaciones. Las plantas lo incorporan como aminoácidos con azufre. El consumo, la excreción y la muerte transportan el azufre de vuelta a los sedimentos acuáticos y del suelo, donde las bacterias lo liberan en forma inorgánica. El ciclo global del azufre es una combinación de ciclos sedimentarios y gaseosos, debido a que el azufre posee reservas en la corteza terrestre y en la atmósfera. El ciclo del azufre supone una fase sedimentaria a lo largo del plazo en la cual el azufre, que está inmovilizado en depósitos orgánicos e inorgánicos, se libera mediante la meteorización y la descomposición y es transportado a los ecosistemas terrestres y acuáticos en solución salina. La mayor parte del azufre aparece primero en la fase gaseosa como un gas volátil. El sulfuro de hidrógeno, que en la atmósfera se oxida rápidamente para formar dióxido de azufre, una vez en forma soluble, el azufre es absorbido por las plantas e incorporado a los compuestos orgánicos. La excreción y la muerte devuelven el azufre del material viviente al suelo y hacia el fondo de lagunas, lagos y mares, donde las bacterias reductoras de sulfatos lo liberan como sulfuro de hidrógeno o como sulfato. El ciclo del oxígeno. El oxígeno, el subproducto de la fotosíntesis, es químicamente muy activo. Se combina con una amplia variedad de sustancias químicas en la corteza de la Tierra y reacciona espontáneamente con los compuestos orgánicos y las sustancias reducidas. Está involucrado en la oxidación de los carbohidratos en el proceso de la respiración, liberando energía, dióxido de carbono y agua. La reserva atmosférica actual del oxígeno se mantiene en un equilibrio dinámico entre la producción de oxígeno y en la fotosíntesis y consumo en la respiración. Un constituyente importante en el reservorio atmosférico de oxígeno es la capa de ozono, O3. Los ciclos biogeoquímicos de los distintos ecosistemas están conectados y por lo tanto es importante visualizar los ciclos biogeoquímicos de los diferentes elementos desde una perspectiva global. Todos los ciclos biogeoquímicos están conectados, ya que los nutrientes que circulan son todos componentes de los organismos vivos que constituyen la materia orgánica. Las relaciones estequiométricas entre los distintos elementos involucrados en los procesos vegetales relacionados con la absorción del carbono y el desarrollo vegetal tienen una importante influencia en la circulación de nutrientes dentro del ecosistema. Para finalizar, hay que recordar que la circulación interna de nutrientes dentro del ecosistema se produce a través de los procesos biológicos, pero no todas estas transformaciones de elementos del ecosistema son realizados por los seres vivos. Muchas de estas reacciones químicas que ocurren tienen lugar en los componentes abióticos del ecosistema, la atmósfera, el agua, el suelo y la roca madre.
dando una combinación de componentes bióticos y abióticos, donde nutrientes van de una parte a otra y regresan en un ciclo perpetuo que conoceremos como ciclos biogeoquímicos. Muchas gracias por su atención.